Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy mi equipo y yo vamos a hablar del contrato de promesa unilateral. La promesa unilateral es una fuente no contractual de las obligaciones negociables, pues en muchas ocasiones se dan declaraciones unilaterales de voluntad que producen como efecto la creación de obligaciones y estas surgen con la aceptación tácita o expresa del destinatario. Por la promesa unilateral, el promitente queda obligado, por su sola declaración de voluntad, a cumplir una determinada prestación en favor de otra persona. Siendo un negocio jurídico bilateral de la conjunción de obligaciones del promitente, por lo cual queda obligado a realizar una prestación de dar, de hacer o de no hacer en favor de un destinatario inicialmente indeterminado. Y la aceptación expresa o tácita del destinatario para hacerse acreedor de la prestación y dejar su estatus de indeterminación, operando la aceptación retroactivamente al momento de la promesa. En el antiguo derecho o derecho antiguo, específicamente en el romano, no se la conoce sino como medio, no por medio de dos casos aislados: el votum, que era la promesa unilateral hecha a una divinidad, donde el promitente quedaba obligado sin necesidad de que otra persona hiciera aceptación de su promesa. Y luego tenemos al policitatio, que era la promesa unilateral hecha en una ciudad que debía hacerse por una justa causa. Fue excepcional, puesto que la regla exigía que se hiciera esto siempre ante otra persona. En el derecho nacional, el Código Civil de 1936, que ya está derogado, reguló esta institución en el epígrafe de las obligaciones provenientes de la voluntad unilateral, que a su vez comprende de los títulos al portador y de la promesa de recompensa, y pasa al Código Civil de 1984 con la denominación de promesa unilateral. Ahora hablaremos de los elementos. Los sujetos son los elementos constitutivos personales siguientes. El promitente es la persona que emite una declaración de voluntad unilateral en virtud de la cual queda obligado a ejecutar una prestación a favor de otra. El destinatario de la promesa o el público. Para que el destinatario de la promesa o el público en general sea acreedor de la prestación, es necesario su asentamiento expreso o tácito. En la promesa unilateral, inicialmente uno de los contratantes es anónimo, no identificado y sin manifestación de voluntad que se halla en el público. Y solo cuando éste cumple el acto o realice el servicio solicitado por el promitente, aparece el segundo contratante. Objeto de la prestación del promitente. Desde luego, si el promitente emite una declaración unilateral de voluntad, debe cumplir la prestación ofrecida o prometida al destinatario o al público en general, sin cambios ni modificaciones. Ahora, la prestación del destinatario o uno del público en general. Estos deben cumplir por su parte con el acto o el servicio solicitado por el promitente. El objeto de la promesa unilateral consiste entonces en la creación, regulación, modificación o extinción de obligaciones, todo esto por disposición legal. Consiste en la formación de una relación de tipo contractual, la regulación en el establecimiento de una disciplina, la modificación en el cambio o alteración por voluntad común unilateral de una de las partes y la extinción cuando se pone fin a la relación obligacional. Esta prestación debe versar sobre bienes futuros antes de que existan en especie, y también la esperanza incierta de que existan salvo la prohibición establecida por ley, y bienes ajenos o afectados en garantía o embargos o sujetos a litigio por cualquier otra cosa. A continuación se hablará acerca de las características del contrato. Las características de la promesa unilateral son: principal. Es un contrato principal porque no depende de otro contrato para existir. Es particular y autónoma. Es unilateral. Es inicialmente un contrato unilateral porque es de una sola prestación. El único obligado es quien hace la promesa de recompensa.
cuando el público acepta, se convierte en contrato bilateral, en razón de que éste debe de realizar el servicio o la prestación solicitada por el oferente. Es oneroso, ya que es un contrato que permite al beneficiario obtener una ventaja económica. Es consensual porque se perfecciona con el consentimiento. Y por último, es retroactivo, ya que este contrato tiene un carácter que permite eh, el asentimiento expreso o tácito del destinatario. Este pasará a convertirse en un sujeto determinado y desde ese momento se entenderá al negocio como si hubiese sido concluido en el momento de la emisión de la empresa hecha por el promitente. ¿Qué derechos y obligaciones tienen las partes? Por un lado, tenemos al promitente. A través de la promesa unilateral, el promitente o declarante crea una vinculación con un simple valor probatorio que requiere no solo la aceptación del acreedor, que refleje con claridad la concordancia de voluntades exigida para la creación del nexo contractual, sino también la justificación de toda la atribución patrimonial, que en la llamada causa tiene la razón de ser el deber de cumplir la obligación que corresponde al deudor. Asimismo, la promesa unilateral será independiente cuando la obligación del promitente frente al beneficiario. Punto número 1. No dependa de la existencia o validez de una operación subyacente ni de ninguna otra promesa. Punto número 2. No esté sujeta a ninguna cláusula que no aparezca en la promesa ni a ningún acto o hecho futuro e incierto, salvo la presentación de documentos u otro acto o hecho análogo comprendido en el giro de los negocios del promitente. Por último, el promitente puede emitir la promesa en cualquier forma por la que se deje de constancia del texto de la promesa y que permita autenticar su origen por medio generalmente aceptado o un procedimiento con efectos jurídicos por el mismo promitente. Por otra parte, tenemos al destinatario. La identidad del destinatario no podrá ser conocida sino hasta que se ejecute su aceptación, por lo que se logra determinar a partir de allí al sujeto admitido de la prestación a cargo del promitente. Además, será imprescindible tener el asentimiento expreso o tácito del destinatario, quien, antes de determinar la aceptación, tendrá la facultad de ser sujeto indeterminado. Por último, si se llega a reconocer el asentimiento expreso o tácito del destinatario, entonces éste se convertirá en sujeto determinado y a partir de allí se entenderá que el negocio jurídico como si se hubiese terminado justo en el momento de la emisión de la promesa dispuesta por el promitente. A continuación, pasaré a detallar la formalidad de la promesa unilateral. De acuerdo con el artículo 1956 del Código Civil, cualquier promesa realizada de manera unilateral por una persona sería catalogada como obligatoria, ya que señala que por la promesa unilateral el promitente queda obligado, por su sola declaración de voluntad, a cumplir una determinada prestación en favor de otra persona. No obstante, si tomamos en cuenta la regla general, esta disposición podría ser incluso considerada peligrosa porque las personas evitarían realizar promesas o tendrían el cuidado necesario previo a realizar una. Por ello, las promesas unilaterales se debe tomar en consideración los supuestos en donde la promesa unilateral no es obligatoria. El artículo 1957 refiere que la promesa unilateral solo obliga a la prestación prometida en casos previstos por la ley o por acuerdo previo entre las partes. Esto quiere decir que el código restringe la posibilidad de catalogar a todas las promesas obligatorias y dispone su obligatoriedad solo en los casos previstos por la ley y acuerdo por partes interesadas. Para los casos previstos por la ley, están especificados en la sección quinta del libro séptimo del Código Civil. Primero, podemos encontrar la promesa de pago en el artículo 1958, la promesa de pública recompensa, el artículo 1959 a 1965,
Y por último, la promesa de prestación como premio de un concurso, respaldado en el artículo 1966 y 1967. Además, si tomamos en cuenta la doctrina, los títulos valores y la promesa de fundación pueden ser incluidas en este supuesto. Para que la promesa tenga efectos obligatorios, es necesario que se cuente con la aceptación de la otra parte, ya que de esta manera ya no solo será una promesa unilateral, sino que se formalizará un contrato. El jurista italiano Pietro Trimarchi señaló que para los supuestos en donde los casos son previstos por la ley, la promesa de una prestación es vinculante solo si se inserta en el contexto de un contrato. Es necesario, en otras palabras, el consenso expreso o tácito del promisario. Por otro lado, tenemos los casos que existen con acuerdo previo entre las partes. Esto se encuentra establecido en el artículo 1957 del Código Civil, que faculta la posibilidad que entre dos partes lleguen a un acuerdo que otorgue efectos obligatorios a las promesas unilaterales. Es decir, la parte promitente acuerde con el promisario que en el momento en que alguno de ellos efectúe una promesa al otro, éste tendrá efectos obligatorios sin la necesidad de un asentimiento por parte del promisario, ya que debido a la existencia del acuerdo, ahí radica la aceptación. Ante esto, cabe la pregunta, ¿qué tipo de garantías se aplican? De ser el caso en que el promitente haya realizado una revocación sustentada en un justo motivo, debe haber realizado de forma obligatoria una indemnización de haber causado un daño a las otras partes que venían ejecutando el acto establecido. Si tomamos en cuenta la promesa unilateral como una fuente de obligaciones, no podemos hablar de una responsabilidad precontractual, pues al momento de ejecutar la revocación no estamos en una etapa previa a la ejecución del contrato. Sin embargo, para definir el quantum indemnizatorio, sí podremos hacer referencia a la responsabilidad precontractual, ya que estaríamos hablando del interés negativo como garantía. Según ASFA, la reparación del interés negativo pretende reponer en términos económicos las cosas al estado en que estarían si el perjudicado nunca hubiera oído hablar del contrato o no hubiera confiado en su validez. Por ello, también se le denomina interés de confianza. Este concepto tiene como finalidad, como el autor indica, reponer en términos económicos las cosas al estado anterior de que el promisario hubiera ido a hablar de la promesa. En ese sentido, se puede calificar también como una expresión del deber de buena fe, ya que su función es reponer los daños ocasionados al promisorio. Por otro lado, Ramírez sostiene que se debe indemnizar también a todos los que sin importar si confiaron, pero que gracias a la publicidad de la promesa tomaron conocimiento y sufrieron daños. Esta afirmación toma en consideración la buena fe y, de ser el caso en que el promitente haya empezado a ejecutar la prestación sin confiar en la promesa, no habría sustento en solicitar una reparación. Esbiza señala que si el quantum indemnizatorio equivaliera al valor de la recompensa, la revocación no tendría ninguna utilidad para el promitente, pues debería entregar la suma prometida en recompensa de la misma forma que no hubiera habido revocación. En el derecho comparado en el Código Civil venezolano, se establece en su artículo 1942 que la persona que ejecute la revocación tiene la obligación de reembolsar los gastos hechos por aquellos que de buena fe y antes de la publicación de la revocación han comenzado a ejecutar la prestación. Esta legislación sostiene que es aplicable como garantía de la revocación con posterior indemnización. Esta afirmación es apoyada por autores como De Amelio, quien señala que el resarcimiento es limitado al reembolso de los gastos y que estos en cada caso no deben superar el importe de la remuneración prometida. Esta afirmación, como se dice, está sustentada en todo momento por la buena fe. Bien, ahora pasaremos a explicar cómo es que se extingue este tipo de contrato. Si bien es cierto, esta puede estar sujeta a revocación o a un arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Bien, por un lado, se puede dar el caso de plazo indeterminado, que es la revocación de la promesa, que puede hacerse en cualquier momento. Por otro lado, en caso de plazo determinado, la revocación de la promesa puede hacerse dentro del plazo por causa justa, con cargo al pago de una indemnización, bien aclara la norma, por la, por la realización eventual de alguna conducta destinada al cumplimiento de la condición por el pago por parte del promitente. Asimismo, la revocación puede ser renunciada como facultad atribuible al promitente,
tal y como lo podemos encontrar estipulado en el artículo 1963 del Código Civil, en donde nos señala que toda promesa al público puede ser revocada por el promitente en cualquier momento. Si este fuese en plazo de validez determinado, solo por justo motivo podrá ser revocada promitente dentro del indicado plazo, claro que con un cargo de indemnizar los daños y perjuicios que la revocación haya causado a quienes justificadamente depositaron su confianza en la vigencia de la promesa. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, que la revocación puede extinguir este tipo de contrato unilateral, también puede darse el caso que haya una invalidez de la revocación. ¿Qué quiere decir? Es que esta puede ser declarada inválida si no se sigue con lo siguiente, como si no se sigue la formalidad de la promesa. Por ejemplo, si la promesa es escrita, la revocación también deberá darse de la misma manera. Y si ya se realizó la conducta que genera el pago, la revocación no tendría por qué tener efecto alguno. También lo podemos encontrar en el artículo 1964 como la invalidez de la revocación, en donde nos menciona que la revocación de que trata el artículo anterior, el 1963, no tiene validez en los siguientes casos. Primero, si no se ha hecho pública de la misma manera de la promesa o de forma equivalente, y si ya se hubiera verificado la situación prevista de la promesa o se hubiera ejecutado el acto contemplado en ella. Ahora bien, pasaremos a explicar qué se puede realizar ante un incumplimiento de este tipo de contrato unilateral. Si bien es cierto, una vez que se haya generado una obligación derivada de una promesa unilateral, su incumplimiento se regirá bajo las normas que regulan la inejecución de obligaciones. Estas las podemos encontrar en los artículos desde el 1314 a 1350, en donde podremos encontrar las inejecuciones de las obligaciones. Sin embargo, dentro de las normas que regulan la promesa de pública recompensa, existen normas específicas referidas a la posibilidad de revocar la promesa, como ya mencionamos anteriormente, e indemnizar los daños que tal revocación podría generar a los promisarios. Por más que el promitente haya efectuado la revocación por justo motivo, esta de igual forma debe indemnizar los daños, como ya mencionamos, que se haya causado a las personas que estaban ejecutando el acto establecido en el anuncio público. Semejanzas y diferencias. Análisis comparativo entre las legislaciones nacional y extranjera. En esta sección consideramos de suma relevancia la comparación del contrato de promesa unilateral con la regulación que tienen otras legislaciones. Por un lado, el primer Código Civil en reconocer esta figura de la promesa unilateral como fuente de obligaciones es el Código Civil de Alemania en el año 1900. Y a partir de este precedente se fue extendiendo la corriente de la figura de este contrato en los diferentes países. De esta forma, la influencia llegó a nuestro país y consecuentemente el Código Civil peruano de 1936 lo contempló en su libro quinto, sección sexta de las obligaciones provenientes de la voluntad unilateral, en sus artículos 1802 a 1822. En las siguientes líneas realizaremos un repaso por los códigos más importantes que contemplan la figura del contrato de promesa unilateral que mayor influencia han tenido en varios ordenamientos jurídicos contemporáneos en la actualidad. El Código Civil alemán. Este código no destina un título en específico para estipular los supuestos de promesas unilaterales, sino los regula de manera dispersa. Por ejemplo, su título noveno de la sección séptima, denominada Relaciones obligatorias en particular, regula a la promesa pública. La norma referente se separa en dos secciones, las relaciones obligatorias y la de contratos. Esta división demuestra que para su legislación hay supuestos que generan obligaciones, pero no por el hecho de ser considerados contratos, sino por la voluntad unilateral per se que constituye fuente de obligaciones. Por un lado,
Su artículo 657, que regula la promesa pública, es muy similar al artículo 1959 del Código Civil peruano. Sin embargo, contempla ciertas diferencias. Mientras que el Código Civil alemán hace solo referencia al supuesto de realizar un acto, nuestro Código Civil peruano, además de incluir dicho supuesto, refiere también situarse en una situación determinada. Por otro lado, el código alemán resalta positivamente que no interesa que la persona que cumple el acto requerido haya actuado en atención a la promesa, pues igual será acreedor de la recompensa, solo por el simple hecho de cumplir el acto indicado en el anuncio público. Este último punto deja evidencia de un claro distanciamiento expreso de la concepción contractualista en la promesa unilateral. En los siguientes artículos del Código Civil alemán son muy similares a los artículos del Código Civil peruano. El artículo 658, que regula la revocación de la promesa pública en la legislación alemana, también es regulado en los artículos 1963 a 1965 del Código Civil peruano. Por su parte, los artículos 659 y 660 regulan el supuesto en el que el acto haya sido realizado por varias personas y la división de la recompensa en el Código alemán, que también es regulado por los artículos 1960 y 1961 del Código Civil peruano. Para finalizar, la promesa de pago y el reconocimiento de deuda, que son regulados por el Código Civil peruano como promesas unilaterales en el artículo 1958, han sido regulados por el Código Civil alemán como contratos. El Código Civil italiano. Este código, por su parte, es el que ha ejercido mayor influencia en el Código Civil peruano vigente. Para poder evidenciar lo mencionado, solo basta con apreciar los artículos que regulan los contratos en ambas legislaciones. Finalmente, llegamos a las conclusiones. Primera conclusión. Podemos concluir que el promitente se obliga, por su sola declaración de voluntad, a una determinada prestación en favor de una persona indeterminada. Dicha prestación podrá consistir en dar, en un hacer o en un no hacer. En este negocio jurídico bilateral, solo una de las partes tendrá una prestación a su cargo. Nos referimos al promitente. Como indicamos en este trabajo, para que el destinatario sea acreedor a la prestación, es necesario su asentimiento expreso o tácito, el cual opera retroactivamente al momento de la promesa. 2. Asimismo, como ya se mencionó anteriormente, esta se trata de una sola voluntad para una prestación a favor de alguien más, por el cual también puede estar sujeta a una revocación o a un arrepentimiento en base a la norma. Por justo motivo podrá ser revocada promitente dentro del indicado plazo con cargo de indemnizar los daños y perjuicios que la revocación ha causado a quienes justificadamente depositaron su confianza en la vigencia de la promesa. 3. Conforme a lo estipulado en el Código Civil, esta también puede ser declarada inválida si no sigue la formalidad de la promesa, o la revocación no tendría efecto alguno si ya se realizó la conducta que genera el pago. 4. A partir de la comparación con las dos diferentes legislaciones, tanto alemana como italiana, podemos concluir que nuestra actual norma que regula el contrato de promesa unilateral tiene mayor influencia del Código Civil italiano. Sin embargo, guarda muchas similitudes con el Código Civil alemán.